A la hora que alumbran, lo que ven es la parte de arriba de una cabeza casi calva, manchada con sangre, el olor terrible. Estaba una niña tirada con su pants, su playera blanca, en el camellón, y encima de la niña estaba un chavo, un niño, tocándola, besándola, pero la niña inconsciente la niña, está parada en el alto y de pronto se pone el verde, se pone el siga, ella acelera, la moto se le acerca del lado del conductor y le disparan. Fueron alrededor de 10 disparos, me parece. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast Sin Ley. Yo soy C4 Jiménez y ya saben, aquí les cuento esas historias de la policía que quizá ya vieron en mi Twitter, que quizá ya también les platiqué un poco en televisión, pero aquí se las voy a platicar mucho más a detalle, cómo nos enteramos, cómo fuimos conociendo toda esta historia, y aquí se los voy a platicar. Quédense, les va a gustar este capítulo. Yo soy C4 Jiménez y esto es Sin Ley. Es la historia de un hombre que confesó un asesinato porque dijo se le estaba apareciendo el muerto. Esta historia es de un tipo que quiere justificar que asesinó a un hombre, que lo metió en un tinaco y que lo paseó literalmente por calles de Xochimilco y finalmente lo tiró en un terreno baldío, dice él, porque el tipo lo quiso violar. Ahí les va. Esto sucedió en la zona de Xochimilco, aquí en Ciudad de México, hace unos días. Resulta que la policía estaba patrullando la zona, haciendo sus recorridos normales en la zona de Xochimilco, los límites con la zona de Tláhuac, cuando encuentran a un chavo que estaba ahí en la colonia San Isidro, y lo encuentran todo alterado, como temblando, como drogado. De hecho, me dicen los policías, no sabemos si estaba drogado, si le entró el remordimiento, o de plano, textual se los digo, o de plano se le estaba apareciendo el muerto y no podía con eso. Y es que cuando los policías lo ven, el tipo se les acerca y les dice, deténganme, yo lo maté, deténganme, yo lo maté. Los policías no tenían ni idea de qué les hablaba este tipo. Se bajan los policías, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es que deténganme, yo lo maté, deténganme. Y no, me cuentan que sudaba y que se agarraba y que se agarraba la cabeza y les decía, es que deténganme, yo lo maté. Y ellos, ¿de qué estás hablando, güey? ¿No? ¿Qué te pasa? Y les dice, yo lo maté y yo lo metí al tinaco. Y entonces ya los policías dicen, ¿de qué hablas? Y van y se lo llevan. Vamos a ver, vamos a dónde está, quién mataste. Y los lleva ahí, una calle adelante, a un terreno como boscoso, como un terreno ahí en la zona de Xochimilco. Hay muchos árboles, mucha vegetación. Y precisamente en un terreno había un tinaco negro, de esos negros tinacos Rotoplas, creo que es, de plástico, tapado. Llegan de noche los policías y el tipo sudando, el tipo alterado, el tipo temblando, les dice, ahí lo metí. Los policías, no había luz en el lugar, prenden sus lámparas, se acercan y efectivamente dicen que empezaba a oler horrible, que olía a carne podrida, que olía a descomposición. A esas horas de la noche Xochimilco estaba tranquilo, estaba todo en silencio, no había luz, pero el olor era terrible. Por ahí se escuchaban algunos perros ladrando en medio de la noche y el tipo diciéndoles, es que ahí lo metí, ahí lo maté. Entonces pues ya los policías alumbran con sus lamparitas, abren el tinaco y el olor horrible, el olor que se soltó ahí, dicen ellos que era para vomitarse, terrible el aroma que salió de ahí. Y efectivamente, a la hora que alumbran, lo que ven es la parte de arriba de una cabeza casi calva, manchada con sangre, medio morada, entre roja, sangre, el olor terrible. Y revisan y efectivamente era el cuerpo de un hombre, era un hombre sin vida que estaba ahí. Hablan con el tipo y les dicen, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Y él les dice que el fin de semana él trabajaba como albañil y que el fin de semana había estado trabajando en una obra en casa de este señor que vivía ahí en Xochimilco, y dice él que después de trabajar se pusieron a tomar, que el señor le invitó una cerveza y se pusieron a tomar. Dice él que después de estar tomando ya estaban medio tomados y que le dijo que si quería drogarse, que si quería piedra.
que le dijo que sí, y que el señor le dijo, pero me la vas a pagar porque no tengo mucho, tú me la tienes que pagar, y que él le dijo que si se la pagaba, que la consiguiera. Dice él que ya entrada la madrugada, ya estaban bien drogados, bien borrachos, y que el señor le dijo que le pagara lo que le debía de la piedra, y que él ya no tenía dinero para pagarle, que le dijo que no tenía dinero, que no le iba a pagar, y que entonces el señor se enojó, que siguieron tomando, y que ya más de madrugada volvió a decirle que le tenía que pagar, que porque él quería que le pagara lo que le debía de la piedra. Dice el chavo que se llama Owen, dice este chavo que se llama Owen Gabriel Morales, de 27 años, que le dijo al señor Raúl de 60 años, que no tenía para pagarle y que no le iba a pagar. Y según Owen, lo que el señor Raúl hizo fue, dice él, que comenzó a tocarlo, que empezó a abrazarlo, y que de los abrazos empezó a bajar la mano, que empezó a quererlo tocar, que empezó a quererlo besar, y que después, dice él, quiso violarlo. Dice Owen que él se enojó y que entonces le pegó, que le puso unos puñetazos en el estómago, que lo tiró, que lo pateó. Y Owen se justifica en que estaba tan drogado que no supo qué estaba haciendo. Dice él que después de que lo tiró y lo pateó, que tomó un cuchillo, que se lo clavó y lo mató. Owen confiesa que esto lo hizo dentro de la casa del señor. Dice que estaba drogado, que no sabía qué hacía, pero que él tenía miedo porque sentía que el señor lo quería violar y que por eso reaccionó así. Dice Owen que después de matarlo se durmió, que se quedó dormido. Horas después despierta, lo encuentra el señor, voltea a su lado izquierdo, lo encuentra tirado, ensangrentado y muerto en el piso. Según Owen, se asustó, dice él que le dio miedo lo que acababa de hacer y que no sabía cómo reaccionar. Cuenta que pensó en enterrarlo, que pensó en hablarle a la policía, pero que dice entró en pánico y lo que se le ocurrió fue meterlo en un tinaco. Les digo que trabajaba él de albañil y entonces sabía dónde había un tinaco que tenían para una construcción. Y fue por el tinaco. Platica que fue por el tinaco, llegó a la casa, metió el tinaco, enredó al señor en unas sábanas, lo metió al tinaco y lo subió un diablito y se lo llevó. Las cámaras de distintas zonas de ahí de Xochimilco lo grabaron y es cierto que se lo llevó. Las cámaras graban a Owen con su diablito, con el tinaco y caminando en medio de las calles de Xochimilco. Por supuesto, nadie se imaginaría que dentro de ese tinaco iba un hombre muerto, apuñalado, enredado en sábanas, desangrándose. Ya iba por todas las calles de Xochimilco llevando al señor muerto. Se ven las cámaras cómo va por la calle, cómo incluso pasan los carros y se tienen que quitar porque él, como va abajo de la banqueta, va entre que estorbando y ven los carros lo van rebasando. Pasa incluso un microbús y se escucha cómo le toca el claxon en el microbús, lo rebasa y se va. Y el Owen ahí va con su tinaco, con un señor muerto por las calles de Xochimilco. Incluso en algún momento pasa y se le para de frente una bicicleta de esos triciclos del señor de los tamales y los dos quedan de enfrente y parece ser que ninguno se quiere quitar. Owen con su carrito, con el tinaco, con el muerto adentro y el señor de los tamales enfrente de él. Al final el de los tamales se hace a un lado, lo pasa de un lado y ya Owen sigue con el muerto ahí. Ya después de unos 20 minutos de caminar por las calles de Xochimilco con el tinaco y con el hombre muerto en su interior, lo que hace Owen es llegar a este terreno baldío, esta zona de boscosa de Xochimilco, y ahí baja el tinaco y ahí lo deja. Les digo que la autoridad no sabe si Owen le dio abstinencia por no drogarse, no saben si le dio de remordimiento, pero durante 3 días Owen no dijo nada. Esto, les digo, fue el fin de semana, el lunes fue cuando lo mató, pasó el martes, pasó el miércoles. Y fue justo el miércoles cuando Owen empezó con sus delirios o cuando empezó a gritar y cuando fue y paró a los policías. Ellos creen que entre el síndrome de abstinencia de no drogarse y por supuesto la culpabilidad que le dio haber matado a ese señor, algo pasó por su cabeza que lo hizo confesar. Les digo, los policías me dicen, capaz, quizás hasta se le estaba apareciendo el muertito y por eso le entró la locura en la cabeza, porque la tranquilidad que veían
en un hombre caminando con un tinaco, con un muerto por las calles de Xochimilco, contra la forma en la que se comportaba, que les decía, es que yo lo maté, sí, ya deténganme, yo lo maté, era totalmente dispersa, nada que ver uno con el otro, pero era el mismo sujeto. El sujeto que buscaba esconder y deshacerse de un cadáver y el sujeto que buscaba confesar que él lo había matado y que lo detuvieran. La autoridad se puso a investigar y la realidad es que nadie había denunciado la desaparición de este hombre. Y es que, a decir de los vecinos, era un señor que vivía solo, era un señor que no tenía familia y era un señor que quizás si lo hubiera dejado Owen en otro lugar, a lo mejor nadie lo hubiera reclamado y mucho tiempo nadie se hubiera dado cuenta de lo que pasó. Algo pasó por la cabeza de Owen y por eso fue que confesó y por eso fue que lo encontró rápido la policía, porque quizá hubiera pasado mucho tiempo y nadie se hubiera dado cuenta, porque ni los vecinos habían notado su ausencia y mucho menos habían reportado que no lo encontraban. Cuando me entero de esto, la autoridad ya había tratado de localizar a familiares de este señor, no habían encontrado a nadie, el hombre permanecía incluso en las instalaciones del forense esperando que alguien lo fuera a reclamar. Sabían cómo se llamaba porque habían entrado a la casa donde vivía para confirmar si era él, habían encontrado sus papeles, sus fotografías, pero nadie que lo reclamara. Los vecinos medio contaban que lo ubicaban, los vecinos platicaban que sabían cómo se llamaba por su nombre de pila, sabían que era el señor Raúl, pero la realidad es que nadie lo había reclamado. Quizás si Owen, les digo, no hubiera confesado, habría pasado mucho tiempo este señor ahí en el tinaco y nadie lo hubiera reclamado. Al final Owen fue detenido, fue presentado en el Ministerio Público y ahí lo metieron a prisión acusado de homicidio. Él detalló todo lo que sucedió, quiso justificar la forma en que mató a este hombre diciendo que tenía miedo que lo violaran. Habrá que ver si eso le sirve en su defensa. Yo no lo creo, pero seguramente lo va a tratar de utilizar. Hoy por lo pronto el hombre está esperando a que alguien reclame su cuerpo. Hoy por lo pronto el hombre está en un forense. El tinaco está en las instalaciones de la fiscalía y Owen está en prisión. Seguramente no se va a quedar sin ley. La historia de unos niños de secundaria que se emborracharon, se drogaron y uno de ellos acabó detenido acusado de abusar sexualmente de su compañera. Esta historia de la que vamos a platicar ahora es de unos adolescentes de secundaria que tristemente, yo recuerdo cuando estaba en la secundaria con broncas, mi mamá me dejaba ir solo en la escuela y no llegara tantito tarde de regreso porque ya me ponían una regañada, castigo, tareas, más cosas. Pero ahora esta historia es de chavitos que no iban que saliendo de la secundaria se emborrachaban, se drogaban y que los acabaron deteniendo porque estaban tan drogados y tan borrachos que uno de ellos estaba besando, tocando, abusando de una compañera en un camellón en la calle. Y fue una señora que pasaba por ahí la que hizo que los detuvieran. Ahí les va. Esto sucedió al norte de Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo Amadero, hace unos días. Resulta que una señora estaba caminando, iba para el mercado, como a las 2 de la tarde, cuando encontró precisamente lo que les decía, en el camellón de una avenida, en el medio del pasto, estaba pues un niño, un chavito de 14 años, después sabríamos, pero con sus uniformes de la escuela, ya saben, un pantalón entre cafecito, una playera blanca, unos tenis, su mochila. Estaba una niña tirada con su pants, su playera blanca, en el camellón, y encima de la niña estaba un chavo, un niño, tocándola, besándola, pues como si estuvieran en una cama, en una recámara, un par de novios, pero la niña inconsciente la niña, y el otro chavito encima de ella tocándole y haciendo cuanta cosa ahí, y dos niños a un lado también viendo todo el show. La señora, por supuesto, se impresiona y por fortuna decide intervenir. No decidió irse, no decidió grabar y moverse, no, ella decidió intervenir. Intervenir a tal grado que quita al niño de encima de la niña, lo regaña, la niña está tan inconsciente que la tapa con una chamarra
tirada en el camellón. Otros 2 niños ya se iban, los 2 niños que estaban ahí viendo, y la señora agarra al niño y le habla a una patrulla. El niño ya se quiere ir, lo regresa, lo detiene y te quedas tú, y ustedes también no se van, y regresa a los otros niños y la niña ahí tirada en el piso. Llega la policía, llega la patrulla y habla con los niños, y los niños le cuentan que son de la secundaria, que son de una secundaria técnica que está allá al norte de la ciudad, y cuentan sus edades y dan sus nombres. El niño que estaba sobre la niña son los grandes del grupo, si quieren llamarle así. Se llama Ricardo, tiene 14 años. La niña se llama Bellali, también tiene 14 años, Bella. Y sus amiguitos que estaban ahí de testigos, de metiches, de como quieran llamarlo, se llaman Yosael, de 13 años, y Alexander, de 12. Entonces estamos hablando de, vean, niños de Ricardo de 14, Bellali de 14, Yosael de 13 y Alexander de 12. Les digo, yo a esa edad mi mamá no me dejaba ir más que a la escuela y de regreso, y me tardaba tantito y ya me tocaba regañada total. Y estos niños cuentan que habían ido a la escuela, que se habían puesto a tomar, que se habían intoxicado y andaban drogados, tomados y de todo. A los 14 años, cuando mucho, los otros de 12. Y así, en su borrachera y en su briaguez y en sus drogas, a Ricardo se le hizo fácil empezar a tocar y abusar, porque es un abuso sexual de Bellali. Como lo quieran ver, quizá muchos pensarán, son niños, quizá otros pensarán, ay, no sabían lo que hacían, pero es un abuso sexual. La policía detiene a todos. A Bellali la llevan a que la revisen, a Ricardo lo presentan al Ministerio Público, a los 2 niños los presentan al Ministerio Público como testigo, a los otros 2, y queda arrestado este chavito de 14 años. A los otros 2 los dejan que se vayan y les piden por favor que se presenten días después para declarar como testigos de lo que pasó. Y ahí queda la primera parte de la historia, y es parte de lo que yo publico ese día en mi Twitter. Pero de pronto me llega más información que me sorprendió, quizá al mismo nivel de lo que había ya escrito. Y es que resulta que apareció la mamá de Bellali. Y uno creería, pues, que aparecería preocupada, molesta, indignada y buscando cuidar a su hija por lo que le hicieron. Pero resulta que la mamá de Bellali estaba molesta. Y molesta no con el chamaco que estaba agrediendo a su hija, molesta no porque su hija hubiera estado drogada con estos chavos, sino que estaba molesta, y lo que le preocupaba era que la autoridad le quisiera quitar a la niña, porque la niña estaba borracha, estaba drogada, y le iban a acusar a ella de ser una mala madre. Y entonces ella estaba exigiendo, por un lado, a mí me escribió que quería que bajara yo mi Twitter, que porque era una mentira lo que yo estaba diciendo, que a la niña nadie la había violado, que por dicho de la misma niña, nadie la había violado. Por supuesto que no la violaron. Yo nunca dije que la habían violado, empezando por ahí. Habían abusado de ella, sí. La habían encontrado drogada, tirada en el piso, sí. Tan es así que yo tenía una fotografía de la niña, el cuerpo completo de la niña tirada ahí, que tomó la señora que llegó a ayudarle. No la publiqué, lo único que publiqué fueron los tenis de la niña en el piso. Pero la señora quería que yo bajara el tweet, que porque solamente le iba a meter en problemas por decir que a su hija la habían violado y que a su hija nadie la había violado. Que eso estaba completamente confirmado y que me exigía que yo bajara el tweet. Por supuesto que no lo bajé. Y cuando hablo con gente de la fiscalía me dicen, ¿sabes qué? La señora llegó a reclamarnos que le entregáramos ya a su hija, y que no quería denunciar a nadie porque a su hija nadie la había violado, y que lo único que había pasado en que era un juego de niños. Lo que me estaban explicando, por supuesto, la autoridad, es que a la mamá lo que le preocupaba era que a la niña se la quitaran, porque cómo iba a ser posible, por supuesto, que una niña de 14 años estuviera drogada, estuviera tomada, no estuviera en casa, no estuviera en la escuela, y por el contrario estuviera tan drogada y tan tomada que estuviera tirada en un camellón, arriesgándose a ser una víctima de violación. Esa era la preocupación que tenía la mamá, que le fueran a quitar a la niña y que a ella la fueran a acusar de algo. Y por eso prefirió llegar y pedir y exigir que le dieran a su hija, y exigir que nadie investigara nada. La señora llegó, agarró a su hija, se fue y se la llevó. Después me escribió y les digo, me exigió que bajara el tweet, que lo quitara, que porque me iba a demandar penalmente y no sé qué tanta cosa dijo. Al final no lo bajé. No sé si ya me habrá denunciado, demandado, lo que ella dijo que iba a hacer, porque no sería ni la primera, ni la segunda, ni la última. Pero es terrible que la preocupación de la mamá sea esa,
en lugar de que se preocupe porque no le vaya a pasar algo a su hija, en lugar de que se preocupe porque no le hubieran hecho algo a su hija, en lugar de que se preocupe por cuidar más a su hija, su preocupación era que se la iban a quitar porque iban a decir que por su culpa le había pasado eso. Supe que habían pasado 2 días y nadie había ido a reclamar a la fiscalía que liberaran al niño, a este chavito de 14 años. Habían pasado 2 días y nadie lo había ido a reclamar, a este Ricardo, que Ricardo ni siquiera había querido dar su dirección exacta. Entonces imagínense el círculo de amigos de la niña, imagínense el círculo en el que se estaba desenvolviendo esta niña. La niña fue regresada con su mamá. Sé que la fiscalía sigue investigando para ver si puede hacer algo por ayudarla, por quitársela a la mamá. Sé que están investigando a ver si pueden hacer algo para acusar más a este chavo. Pero por lo pronto, la señora decidió llevarse a su niña. Por lo pronto, no hay nadie acusado de absolutamente nada. La señora que decidió denunciar hizo muy bien. La policía que acudió hizo muy bien. Pero al final la mamá de esta niña prefirió que no se hiciera nada. Espero que la fiscalía siga el trabajo, espero que la fiscalía encuentre la forma de ayudar a esa niña, porque esa niña, si no la ayudan, va a terminar mal. Por fortuna en este caso no pasó más, pero si siguen las cosas así, esa niña, tristemente lo puedo decir, la van a violar algún día, la van a lastimar, puede quizá asesinarla, cuando hoy es tiempo todavía de que algo se pueda hacer. La mamá está más preocupada por otras cosas, la mamá está exigiendo que baje un tuit. Y tristemente hasta hoy, este es un caso sin ley. Es el crimen de una mujer abogada, una mujer que defendía lo mismo narcos que policías y que la mataron saliendo de su despacho. Vamos ahora con un asesinato que se registró hace unas semanas en una zona muy transitada, en una avenida muy transitada y a una hora en la que no era de noche, no era de madrugada, había mucha gente. Y ahí, en medio de todo, un par de sicarios actuaron. Es el cruce de Avenida Cuauhtémoc y el viaducto Miguel Alemán. El viaducto cruza gran parte de la ciudad, es una de las avenidas más transitadas aquí en Ciudad de México, y la avenida Cuauhtémoc también es bastante transitada porque lleva desde parte de la zona centro de la ciudad hasta el sur. Entonces ese cruce, para quienes no conozcan la ciudad, ese cruce es muy recurrente, mucha gente, muchos carros, y ahí mataron a una persona. Resulta, les voy a contar cómo se fue dando toda esta historia. Estaba yo haciendo unas cosas cuando me marcan por teléfono y me dicen: oye, tenemos una persona asesinada a tiros en una camioneta. Me dijeron, tenemos un Z1 por X13, que ya les he platicado, Z1 es la clave de la policía en la ciudad para hablar de muertos, X13 es de bala. Entonces, una persona muerta, baleada. Me dicen, tenemos una persona muerta en una camioneta que se estrelló en un muro de contención y sujetos en moto la mataron. Me empiezan a avisar, empiezo a preguntar y me empiezan a mandar reportes y me dicen, sí, de hecho estamos siguiendo a la motocicleta. Y en ese momento yo estaba, les tengo que contar, yo estaba con un amigo de la policía. Y mi amigo de la policía traía un radio con la frecuencia de la policía y nos pusimos a escucharlo. Y en el radio se escuchaba las instrucciones que estaban dando los mandos de la policía y lo que se estaba informando desde el centro de monitoreo de la ciudad. En el centro de monitoreo estaban viendo por las cámaras la ruta de los sicarios. Eran 2 chavos en motocicleta que estaban escapando hacia la zona sur y al mismo tiempo hacia el oriente de la ciudad. Y entonces se escuchaba por los radios que decían, va por tal avenida, apresúrale. Hay una clave que se llama K5, que es para que sea a toda velocidad. Y decían, en K5, apresura, muévete. Va por tal calle, cierren aquí, cierren allá. Y en un momento de la transmisión se escucha que alguien dice, van para Tlalpan, cierren Tlalpan, háganle el corte ahí en Tlalpan, ahí van a llegar. Calzada de Tlalpan está relativamente cerca del lugar del crimen y Calzada de Tlalpan te lleva hasta el sur de la ciudad, desde el sur hasta el centro.
Y mi amigo y yo, que estábamos ahí, dijimos, ahorita ahí en Tlalpan los van a agarrar, porque es una avenida constantemente, que lleva constante el flujo de circulación, y si la cierran, todo se para ahí. No hay forma de que se vayan a salir, no. Si cierran ahí, ahí les van a llegar. Se da la orden de que cierren, se escucha que alguien contesta, ya cerrando, y de pronto el radio se dejó de escuchar. Y cuando se vuelve a escuchar es, no están. Y no encontraban a la moto. Se empiezan a mover las patrullas, se empiezan a mover las motos de la policía y resulta que encuentran la moto abandonada 2 calles antes de llegar, 1 calle y media, o sea, 1 calle y a la vuelta, antes de llegar a Calzada de Tlalpan. Ahí estaba estacionada afuera de una casa. Llegan corriendo, llegan los policías, llegan las motos, aquí está la moto, y empiezan a preguntar, nadie vio. Por fortuna había una cámara arriba, una cámara de seguridad. Le piden a la gente que si los deja revisar la cámara, por fortuna sí servía, los vecinos la prestaron, revisan la cámara y los 2 sicarios llegaron, estacionaron ahí la moto, se bajaron y se fueron corriendo. Revisan las cámaras de la esquina con las cámaras de la ciudad y resulta que los sicarios se fueron corriendo, llegaron a las escaleras que dan acceso al metro de la ciudad, a una estación del metro que estaba ahí, se metieron al metro y escaparon por ahí. Los sicarios se les perdieron a los policías. Ya tenían todo un operativo para agarrarlos y se les metieron al metro y los perdieron. Mientras estaba todo el operativo buscando, corriendo, los mandos gritando, la gente cerrando calles, gente corriendo en las estaciones del metro, queriendo revisar las cámaras del metro que no funcionan. Mientras estaban todos por allá, otros estaban llegando al lugar donde habían baleado a la víctima. Alguien me avisa, sí, está ahí, es un hombre muerto, me dijeron lo primero que me reportaron a mí. Y me acuerdo que en ese momento me habló un compañero camarógrafo, perdónenme, de otro medio, y me dice, hermano, voy al Z1, y me dice él, voy al Z1 de Vértiz y Viaducto. Y le digo, no está en Vértiz, es Cuauhtémoc y Viaducto, muévete para allá. 3 minutos después me escribe, ya llegué, y me manda unas fotos. Y veo, lo que se alcanza a ver es una persona de cabello largo, agachada dentro de la camioneta, y le escribo, le digo, oye, ¿es una mujer? Y me contesta, afirmativo, hermano, es una mujer, está baleada dentro del carro, la camioneta. Pregunto por otro lado para nada más no errar, me dicen, sí, es una mujer, y entonces se confirma que la persona ejecutada era una mujer. En el momento, un escándalo, una mujer ejecutada a balazos en una de las principales avenidas de la ciudad, y los sicarios habían escapado. La camioneta, una camioneta Durango, sin placas, con los vidrios totalmente negros, polarizados, y un escudo nacional en la parte de atrás, un escudo grande. Les hago esta descripción de la camioneta porque es muy común que algunos policías, que algunos ministerios públicos, que algunos funcionarios que estén relacionados con los temas de seguridad tengan sus carros así, sin placas, con los vidrios polarizados y con el escudo nacional. Por supuesto que no es una patrulla, por supuesto que eso no se debe de hacer, pero ellos acostumbran a hacerlo, y como tienen amigos policías y andan en eso, cuando los llegan a detener, oye, yo soy policía, dame chance, lo uso para trabajar, y entre los mismos policías se ayudan en ese aspecto y se los permiten. Esta chava traía así su camioneta. Empiezo a preguntar que si sabían quién era, nadie sabía. Empieza a llegar policías, peritos, Guardia Nacional, fotógrafos, muchos camarógrafos. El lugar del crimen se empieza a hacer un desastre porque quedaron los casquillos regados, la camioneta chocada, la camioneta estaba chocada y encendida en un principio incluso. Y la avenida, les digo, era una avenida muy constante el flujo vehicular, era la lateral, pero estaba muy constante el flujo vehicular. Entonces tuvo que llegar la policía, cerrar, quitar, alejar, la Guardia Nacional alejando, tratando de quitar a todos. Después de un buen rato ya controlan y le pregunto a mis cuates de la policía, oye, ¿quién es? No sabían. Y a la media hora me escribe un amigo, me dice, oye, se llama, ahí te va el nombre, Oralia Pérez. Y yo sí, ¿quién es? Me dicen, tengo entendido que es abogada. Chécalo. Lo checo, lo busco, lo empiezo a rastrear y efectivamente era una abogada. Encontré varias páginas de internet donde aparece su nombre, donde aparece su fotografía, donde dice que es maestra de Derecho, y lo tuiteo, lo tuiteo y me empiezan a escribir en mi Twitter por mensajes directos y me empiezan a decir,
Sí era una abogada, sí trabajaba, protegía gente de la Unión, protegía policías, era abogada de policías, era abogada de narcos, era abogada de extorsionadores, una abogada penalista. Y por otro lado me escribe una persona que yo conozco y me dice, oye, ¿ya viste a quién mataron? Y le digo, pues sí, a una abogada que se llama tal. Me dice, ¿pero no te acuerdas de ella? Y yo, no. Me dice, ¿tú la conocías? Y digo, yo no me acuerdo de cuándo la conocí. Me dice, bueno, no le hablabas mucho, pero sí la conociste en algún momento. Ella fue, me dicen, fiscal, fue secretaria de la fiscal Lucía Reza, fue secretaria del coordinador de asesores del subprocurador de averiguaciones previas desconcentradas, el maestro Gil, me dijeron también fue secretaria del subprocurador, del fiscal de la agencia central. Me dieron varios cargos, pero uno de los cargos que tuvo, que fue secretaria de la fiscal de la agencia 50, me dicen, ella te recibió hace como 6 años que fuiste a entrevistarla a la fiscal. Y yo, no, pues no me acuerdo, no recuerdo ni por... Sí, ella era la secretaria de la fiscal, tú fuiste con tus cámaras a entrevistar a la fiscal y ella fue quien te recibió, quien te pasó, quien te ayudó a acomodar las cosas. Ella fue funcionaria de la fiscalía. En resumen, ese era el punto, que ella había estado trabajando en la fiscalía. Me acuerdo que tuiteo la información, doy a conocer que fue funcionaria de la fiscalía, que actualmente era abogada, y las autoridades empiezan a investigar. Empiezan a revisar cámaras, empiezan a buscar a los tipos, hacen revisiones de peritajes en balística y encuentran que las balas que la mataron salieron de la misma pistola que fue utilizada en un cuádruple homicidio un par de meses atrás en la zona de Peralvillo. En aquella ocasión, 2 sujetos de la Unión, 2 miembros de la Unión, llegaron a un punto de venta de drogas en la zona de Peralvillo y tirotearon a todos los que estaban ahí y mataron a 4. Una mujer y 3 hombres quedaron muertos ahí. Llegaron estos tipos, dispararon y ahí los mataron a todos. En aquel momento de las investigaciones, la fiscalía y la policía de la ciudad detuvieron a un responsable. Y él confesó que eran de la Unión y que los habían ido a matar porque estaban peleando el punto de venta de drogas. Y que las armas se las habían dado para que hicieran el trabajo, decían ellos. Entonces coincidía que la Unión, o suponía la autoridad que la Unión había ido a matar a la abogada. Pero también había algo que llamaba mucho la atención. Y era una denuncia que ella había presentado en la Fiscalía de Justicia contra un agente de la Policía de Investigación. Una denuncia que me mandó alguien cercano a ella. Me dijo, es que mi amiga estaba denunciando a un agente de la PDI, un agente con el que tuvo una relación, con el que salió un tiempo, un agente que ella aseguraba estuvo embarazada de él y que acabó golpeándola, que acabó agrediéndola y que acabó violentándola porque como él era casado, él le decía que no iban a poder tener ese hijo. Entonces ella lo denunció, me manda la denuncia, me manda copias de la denuncia, me manda incluso sus hojitas de turno de cuando iba a pedir apoyo a la fiscalía, que le daban su ficha de tienes que presentarte tal día, tal hora, me pasa la denuncia y ahí en la denuncia precisamente ella escribió, ella en el reporte dice que tenía miedo de que atentaran contra su vida, que tenía miedo de que la mataran, que tenía miedo que le hicieran daño y que responsabilizaba a la gente de la Policía de Investigación por si algo le pasaba. Ella sabía que algo le iba a pasar y estaba segura que él era el que le iba a matar. Yo me acuerdo que di a conocer esa información y la fiscalía empezó a seguirla. Esa noche el fiscal, el encargado de la fiscalía, que no es el fiscal, pero el encargado de la fiscalía, Ulises Lara, dio una conferencia sobre el tema y primero salió a mentir. Salió a decir que la mujer nunca trabajó en la fiscalía, que supo que trabajó en la Fiscalía General de la República, pero que en la ciudad no, que ese dato quedaba completamente descartado y repitió lo que ya sabíamos. Que 2 sicarios, que una moto, que ella manejó y ahí quedó. Al día siguiente conseguí yo información exacta de qué años estuvo en la fiscalía, cuándo entró, en qué áreas, en qué puestos, con quién trabajó. Todo lo publiqué e incluso le puse, miente el fiscal porque no dice la verdad cuando esta mujer sí trabajó en la fiscalía. Pero bueno, siguen las investigaciones y la autoridad empieza a revisar y encuentra, al hacer la revisión de las cámaras, que Oralia Pérez había estado antes de que la mataran en su despacho. Y su despacho estaba justamente
a una calle frente del edificio de la Fiscalía y de la Policía de Investigación. Consiguen los videos de cuando ella sale y efectivamente ella sale caminando con un agente de la Policía de Investigación. La última persona con la que estuvo ella antes de que la mataran fue un agente de la PDI. Hacen el seguimiento de las cámaras y encuentran que ella agarró hacia Cuauhtémoc, que está ahí muy cerquita de la Fiscalía, y enfiló hacia Cuauhtémoc. En el camino se le acercaron los agresores que iban en la moto. Las cámaras de seguridad captaron el momento justo en que la mataron. Ella está esperando la camioneta, va en su camioneta, la toma está lejana, pero se aprecia. Ustedes van a ver aquí el video. Está parado en el alto y de pronto se pone el verde, se pone el siga. Ella acelera, la moto se le acerca del lado del conductor y le disparan. Fueron alrededor de 10 disparos, me parece. 10, 12 disparos, no recuerdo exactamente. Le descargan el arma y se van. En el video se ve cómo ella va manejando y se aprecia cómo la camioneta se va de lado. No sé si ella iba a dar la vuelta o se iba a seguir de frente, pero en ese momento la camioneta que iba sobre Avenida Cuauhtémoc se va de lado y se incorpora hacia Viaducto. Con ella, por supuesto, ya herida de muerte. No sé si ya nada más traía el arranque y por eso aceleró la camioneta o si pisó el acelerador, pero avanzó un poco y finalmente se estrelló con el muro de contención dando la vuelta sobre el viaducto y por eso parecía que incluso había ido sobre el viaducto cuando la habían asesinado. La camioneta se estrella, choca con el muro de contención y ahí queda detenida con ella muerta al interior. Los sicarios se aprecia perfectamente cómo se siguen de frente y se escapan de ahí. Fueron 8 o 10 segundos máximo para asesinarla y escapar. Hacen toda una revisión de las cámaras, hacen un análisis de los teléfonos y pasan los días y hay pocos avances. Se decía que era la unión, se decía que era extorsión, se decía que eran sus clientes, se decía que era el agente con el que anduvo saliendo. El agente se fue a presentar a la fiscalía y dijo: aquí estoy, no hay ningún problema, no es cierto. Y resulta que entre los papeles que encuentran de la abogada están los papeles de defensa de un hombre que resultó ser el hermano del policía al que ella había denunciado. Resulta que este tipo, el hermano de este policía, lo habían detenido acusado de homicidio. Lo habían detenido acusado de matar a una persona al norte de la ciudad. En un tiroteo lo habían asesinado a tiros. Y ella lo defendía. Analizaron varios asuntos que defendía y la realidad es que defendía delincuentes relacionados con extorsiones, relacionados con homicidios, con secuestros, a gente de la Unión, a un reo que era líder de una banda de defraudadores de carros, de esos que te hacen depósitos y te roban, un tipo que le decían el Rana. Ese Rana fue asesinado. Al menos 2 de sus clientes, decían los reportes, acababan de asesinarlos en los últimos meses. Entonces la autoridad realmente no tenía una línea de investigación muy certera. Podía ser el comandante, podía ser sus clientes, podían ser sus clientes a los que mataron, podrían ser incluso clientes que no quiso agarrar y que les dijo que no, podía ser alguno de los policías que defendió y que no logró que libraran las acusaciones. Pero al final, después de seguimientos, de análisis de cámaras, la fiscalía dio con el refugio de donde salieron los sicarios en la moto. Y era a unas cuadras de la Policía de Investigación, a unas cuadras de la Fiscalía y también a unas cuadras del lugar donde finalmente la mataron. Empezaron a analizar, empezaron a buscar y descubrieron a 2 comerciantes. 2 comerciantes que vendían ropa, que vivían en la colonia Doctores y que fueron quienes ayudaron a cometer el crimen. Uno de ellos fue el que ayudó a manejar, otro ayudó a los chavos y el que faltaba era el sicario como tal. La autoridad no tiene hasta ahora bien a bien el motivo del crimen. Pudo detener al que manejó la moto, detuvo también a la mujer que lo ayudó, aún falta el asesino como tal, pero ya hay 2 personas detenidas. Se decía que fue el narco, se decía que fue la unión, se decía que fue el novio. La realidad es que hasta hoy no se sabe quién mató a Oralia Pérez. Pasó ella 8 años en la fiscalía, estuvo en la Fiscalía del Estado, abrió su despacho, defendió delincuentes y finalmente alguien la mató. Hay quien dice que la estaban extorsionando y que no se dejó y que por eso la mataron. Hay quien dicen que es una venganza por un mal trabajo que hizo. Hay quien dice que realmente fue una pelea que tuvo con alguien a quien dejó en prisión. Y hay quien dice que realmente fue
alguien a quien ni siquiera quiso defender. La realidad es que hay 2 personas detenidas, pero no se sabe bien a bien por qué la mataron. Y del hombre que le disparó, ese aún no hay noticias. Sé que la autoridad está trabajando para detenerlo, sé que es muy posible que sí lo detengan, pero hasta hoy no hay información. Esperemos que el caso de la abogada Oralia Pérez no se quede sin ley. Hasta aquí llegamos el día de hoy con mi podcast Sin Ley. Espero que les haya gustado. Recuerden, no dejen de seguirnos en todas las plataformas donde escuchen podcast, también en YouTube. Nos vemos la próxima semana. Yo soy C4 Jiménez y esto fue Sin Ley.